Buenos días nuevamente, soy el doctor Sergio Latrach y en esta cuarta presentación que les haré durante hoy día me referiré a la cirugía no obstétrica, pero en paciente embarazada, consideraciones generales. La idea de esta presentación es ver muchas cosas de fisiología materna y cómo influye eso en el comportamiento de la embarazada durante la cirugía. Lo más importante que debemos tener en cuenta que los efectos de la enfermedad que requiere cirugía habitualmente van a ser peores que el operarla durante el embarazo. Una apendicitis, por ejemplo, si la dejamos no la operamos porque está embarazada para proteger el feto, probablemente el resultado va a ser peor que si lo operamos independiente de la edad gestacional. Otra cosa, considerando que debemos tener es que las drogas que usamos, y si el embarazo es pequeño, va a producir alteraciones en su desarrollo, produciendo malformaciones o algún resultado no deseado, por efecto de nuestras propias drogas. Por otro lado, a raíz de nuestra anestesia por la posición del útero, van a haber alteraciones y cambios intraoperatorios de la perfusión del útero que pueden ser deleterios para el feto. Y por cierto, también vamos a tener riesgo de aborto o malformaciones o parto prematuro. Se debe considerar que al año, en general, el 1 o 2% de las embarazadas se va a operar de alguna cosa no obstétrica, o sea, es algo frecuente. Nomás para entender qué diferencias tenemos, debemos entender qué pasa fisiológicamente con la embarazada en varios ámbitos de su fisiología. Para comenzar, uno de los elementos más importantes, y piensen en una señora que tiene el abdomen ocupado por el útero grávido, lo más importante que le va a pasar es que, según como muestra este monito de una espirometría, el diafragma en la no embarazada va a estar acá abajo, pero en la embarazada por compresión y por elevación del diafragma se va a elevar. Por lo tanto, este volumen que queda aquí, ¿de acuerdo? Desde aquí hasta allá, ¿ok? Desde aquí hasta allá va a ser menor porque ascendió aquí. Pero no solo es porque la capacidad residual funcional, que ya la vimos en otra clase, la definición, es el volumen que queda dentro del pulmón después de una expiración normal. Esto es una expiración normal, un volumen corriente, por lo tanto, fíjense bien, aquí el volumen corriente queda por este nivel. Sin embargo, en la embarazada el volumen corriente baja su techo, por lo tanto, la capacidad residual funcional disminuye sustancialmente. Y este elemento de disminución de la capacidad residual funcional es trascendente para explicar por qué en la embarazada, desde que cae en apnea hasta que empieza a desaturar, el tiempo es mucho más corto. ¿Por qué? Porque la reserva de oxígeno que va a tener para compensar el tiempo en que está en apnea va a ser mucho menor. ¿Qué otra cosa le pasa a la embarazada? Siendo esto una de las cosas más importantes, la embarazada necesita tener más oxígeno para ahora alimentarse a ella y alimentar al feto. Por lo tanto, el volumen corriente aumenta. Fíjese que aumenta el volumen corriente. La frecuencia se hace más frecuente, por lo tanto, el volumen minuto va a ser mayor que en la no embarazada. ¿Qué pasa a nivel circulatorio? Ese oxígeno que el pulmón le entregó porque los requiere más, requiere llevarlo hacia el feto, por lo tanto, todo lo que significa débito cardíaco va a aumentar. Va a aumentar la frecuencia, el volumen sistólico, la contractilidad que va a variar en forma variable, y lo otro sustancialmente que va a cambiar en la embarazada es la resistencia vascular sistémica. Es la resistencia que lo opone al corazón, el cuerpo, los vasos sanguíneos para expulsar la sangre. ¿Y por qué cae sustancialmente? Fundamentalmente por el territorio de la placenta, que es un territorio de muy baja presión, de muy baja resistencia. Por lo tanto, eso hace que la resistencia vascular caiga sustancialmente. Otro elemento a considerar desde el punto de vista cardiocirculatorio es lo que denominamos compresión aorto-cava, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una paciente, un gráfico en que tenemos a la paciente en decúbito lateral, en que tenemos buena presión arterial, buen índice cardíaco,
¿De acuerdo? Buena frecuencia cardíaca, un volumen sistólico adecuado, ¿de acuerdo? Sin embargo, si la ponemos en decúbito supino, o sea, boca arriba, de espalda, la presión que va a ejercer el feto sobre los vasos, particularmente la vena cava, va a hacer que la sangre no pase, no sea capaz de devolverse por ahí. Y al no devolverse por ahí, el retorno venoso va a caer sustancialmente y al caer el retorno venoso, el volumen sistólico va a caer y si cae el volumen sistólico, el débito cardíaco cae y a continuación va a caer la presión arterial por caída en el débito. ¿Qué pasa si la ponemos en decúbito lateral izquierdo? La vena cava va a quedar más libre, con lo cual el paso de la sangre, y aquí tenemos una venografía al revés de la de al lado, aquí vemos la vena cava entera que se está llenando. ¿Por qué? Porque la vena cava se dejó de estar comprimida por el peso del útero y del feto, y ahora sí el retorno venoso se recuperó. ¿Y qué nos pasa cuando ponemos a esta paciente de decúbito supino, lo volvemos a decúbito lateral? Se recuperan todos los parámetros rápidamente. Este efecto fisiológico es de trascendencia fundamental para entender por qué cuando tenemos una hipotensión, una caída de latidos cardiofetales, a la mamá la primera maniobra que debemos hacer es ponerla en decúbito lateral izquierdo. ¿Qué más le pasa a la embarazada normalmente? Desde el punto de vista de coagulación, la naturaleza prepara a esa madre para un evento en que puede sangrar, por lo tanto va a ser un estado de hipercoagulabilidad en el embarazo. Y eso hace que sea de riesgo muy importante la trombosis durante el embarazo y en el puerperio. Y todos sabemos que las embarazadas hacen más trombosis venosa. Por otro lado, el volumen de sangre, la sangre que está aumentada en volumen por hemodilución, es a costa de aumento de la retención de sodio y de agua, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a haber mayor filtración glomerular, va a haber más perfusión renal y el clearance de creatinina va a aumentar, con lo cual la creatinina plasmática va a descender. ¿Qué otra cosa muy importante nos va a desencadenar la embarazada? Es a nivel digestivo, ya sea por presión mecánica del útero en los embarazos avanzados, o bien por efectos hormonales de la progesterona y otras. El vaciamiento gástrico va a estar disminuido, va a aumentar sustancialmente el reflujo gastroesofágico, va a haber una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, va a aumentar la presión intragástrica. Por lo tanto, el volumen y la acidez de la secreción gástrica va a estar aumentada y va a haber disminución del espacio faríngeo. Todo esto nos lleva a que va a haber mayor riesgo de regurgitación y por ende, si la paciente se compromete de conciencia, va a haber mayor riesgo de aspiración pulmonar. Estos dos elementos, recuerden, capacidad residual disminuida, funcional disminuida pulmonar, implica que tenemos menos tiempo para intubarla y más encima tenemos mayor riesgo de que aspire esa enferma, o sea, muchos problemas para el manejo de la vía aérea. Y por otro lado, al disminuir el espacio orofaringio y el espacio de la laringe por edema de las mucosas, vamos a tener un espacio más chico donde trabajar y con mayores dificultades para intubar. Aquí hay un resumen en que muestra todos los que hemos conversado y me voy a referir al tema hematológico aquí, que va a haber una anemia dilucional por dilución, por aumento del agua y la sangre va a estar más fluida y el estado protrombótico que ya lo habíamos comentado. Ahora bien, desde el punto de vista de qué vamos a enfrentar en esta paciente que requiere operarse de algo no obstétrico, qué cosas tenemos que tener presentes. Dos elementos fundamentales. Uno es la seguridad materna, ¿de acuerdo? Nos vamos a tener que enfocar en que la mujer embarazada hay que proveerle la mayor seguridad. Y la primera cosa es que a una mujer embarazada, por el hecho de estar embarazada, no se le debe negar una cirugía cuando está indicada perentoriamente. Nuevamente, recordar que los riesgos de la cirugía en general van a ser menores a los que de la enfermedad a operar. Por lo tanto, uno debe tender a operar si la cirugía es impostergable.
En caso de que requiramos reanimación, si ella es necesaria, debe realizarse con la mayor prontitud y enérgicamente. La inducción e intubación debe ser en secuencia rápida, por lo que les comentaba que vamos a tener muy poco tiempo entre que cae en apnea la paciente y por otro lado que caiga en hipoxemia. Eso hace que lo debamos hacer en secuencia rápida y además debemos asegurar una vía aérea por el riesgo de hacerlo rápido para evitar el riesgo de aspiración pulmonar. Por otro lado, las anestesias para estas pacientes embarazadas deben ser en el plano adecuado de profundidad. Tendemos o se tiende en general a pensar que para no dañar el feto le debemos dar dosis menores, o sea, y tenerlas muy superficial. Eso finalmente es deleterio para el feto porque como va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la carga simpática, va a producir acidosis en el feto, lo cual es deleterio. Y por lo mismo se debe tener control del CO2 materno en forma exhaustiva, para de tal modo de no producir hiper ni menos hipocapnia. Y por el riesgo de aspiración, nuevamente, debemos extubar a estas pacientes en forma tardía, con la paciente prácticamente con la recuperación de conciencia muy importante, de tal modo que ella haya recuperado todos los reflejos de protección de vía aérea. Desde el punto de vista de seguridad fetal, aquí a la izquierda tenemos un montón de drogas con sus efectos, tanto en sus propiedades, si pasan o no pasan la barrera hematoencefálica, y las cosas que le pueden pasar al feto con esas drogas. Debemos tener presente que uno de los factores más importantes a considerar en el tema de cirugía y cualquier enfermedad que tenga las embarazadas es que los fármacos eventualmente pueden ser teratogénicos. ¿Qué significa teratogénicos? Que van a alterar el desarrollo normal embrionario del desarrollo fetal y va produciendo malformaciones posteriores. Ahora, ninguno de los fármacos que usamos habitualmente en anestesia ha demostrado ser claramente peligroso para el feto. Debemos considerar además que es difícil de estudiar estas cosas, porque todos los estudios están hechos en animales, experimentales, pero eso no es extrapolable a los humanos. Por otro lado, la incidencia de malformaciones congénitas en humanos es de aproximadamente 1 a 3%. Por lo tanto, ya tenemos otros elementos que no necesariamente fueron las drogas anestésicas que le dimos lo que produjeron la malformación. Y debemos tener presente, por cierto, que hay otros elementos de mal manejo que nos pueden ocasionar que si el enfermo está en contacto de hipoxemia, hipercarmia, estrés, hipotensión, esos mismos elementos de fisiopatológicos también en sí mismos son teratogénicos. Ahora, el tiempo de exposición a las drogas van a ocasionar, depende de la edad del embarazo, el resultado. Si la paciente tiene menos de 2 semanas, entre 0 y 2 semanas de embarazo, probablemente nuestras drogas o las alteraciones de la enfermedad van a producir o aborto o finalmente va a haber desarrollo normal de ese feto, de ese embrión. ¿Por qué? Porque a esta edad, a menos de 15 días de edad, todas las células que tenemos presentes son totipotenciales, por lo tanto, si alguna se afecta, las otras van a reemplazar y van a ser capaces de lograr un desarrollo normal. Pero al contrario, si no son capaces, el organismo va a tender a abortar ese embrión. Si la exposición se produce entre las 2 y las 12 semanas, en que está en el pleno desarrollo el embrión, van a haber efectos teratogénicos y también pueden haber abortos. Y por otro lado, después de las 12 semanas, en general los órganos están creciendo y las alteraciones, si llegan a producirse, van a ser menores o del sistema nervioso central, que es lo que más tarda en completar su desarrollo, llegando incluso hasta los 2 años de edad. Por otro lado, debemos tener presente que además de la teratogenia y de los riesgos de aborto, tenemos el riesgo de aumento de los partos prematuros. Eso ocurre en el tercer trimestre. Debemos aclarar que la técnica anestésica en general no influye en mayor o menor parto prematuro. Los tocolíticos profilácticos para evitar el parto prematuro no están indicados por los efectos adversos que tienen la mayoría de los tocolíticos. Debemos considerar
monitoreo de las contracciones uterinas perioperatorias, si es que están indicadas, y debemos tener una buena indicación de analgesia en el postoperatorio para evitar el riesgo de las contracciones y el parto prematuro. Y para terminar, vamos a dar algunos principios generales del manejo de una cirugía de una paciente, una cirugía no obstétrica en una paciente embarazada. Primer concepto, la cirugía electiva no se debe realizar durante el embarazo. O sea, nadie tiene indicación de operarse de algo electivo durante el embarazo. Si la cirugía paciente tiene alguna patología que es posible, le aparece durante el primer trimestre y es impostergable, pero me refiero, por ejemplo, a una colecitis aguda y uno es capaz de enfriarla y llevarla hacia el segundo trimestre, debe tender a llevarla hacia el segundo trimestre, tratar de llevarla lo más posible hacia el segundo trimestre. Al contrario, y por otro lado, si la enfermedad se declara en el tercer trimestre, uno debe tratar de conservar ese embarazo y operar a esa paciente terminado el embarazo, ¿ya? Para evitar los riesgos de parto prematuro. Sin embargo, y por cierto, para aclarar que el segundo trimestre es el tiempo menos riesgoso para realizar una cirugía impostergable. Ahora bien, si la cirugía es de emergencia, es impostergable, se debe realizar independiente de la edad gestacional. Como ya vimos, el riesgo de aspiración broncopulmonar es un riesgo cierto, así que debemos realizar profilaxis habitualmente de aspiración, ya sea con anti-H2, con otras drogas para evitar la acidez gástrica. La inducción debe ser en secuencia rápida, siempre después de las 12 a 14 semanas. La elección de la técnica anestésica debe ser elegida de acuerdo al tipo de cirugía y a la localización, siempre idealmente prefiriendo anestesias técnicas de anestesia regional. ¿Por qué? Porque aquellas técnicas de anestesia regional incluyen menos drogas que puedan afectar al feto tanto en teratogenia, y por otro lado, al producir en general una mejor analgesia postoperatoria, me van a disminuir el riesgo de contracciones uterinas. Debemos prevenir la compresión aortocava desde las 18 semanas mediante una cuña hepática y evitar los cambios bruscos de posición, ya sea en Fowler o Trendelenburg. Los tubos que debemos usar para intubaciones endotraqueales deben ser pequeños por el edema de la glotis que se produce por el embarazo. Y por cierto, debemos evitar intubaciones nasales porque como hay edema y congestión de las mucosas va a haber mayor epistaxia. El uso de óxido nitroso debe ser evitado en el primer trimestre, aunque desde hace muchos años hay un riesgo de decir que hay mayor riesgo de malformaciones o de de abortos con el óxido nitroso. Eso hasta la fecha aún no ha sido demostrado. Sin embargo, se tiende a sugerir evitar el uso del óxido nitroso, sobre todo hoy en que tenemos halogenados de muy buena calidad y de mucha rapidez en la inducción, cosa que no existía antes, y el óxido nitroso nos ayudaba muchísimo a aumentar la velocidad de la inducción anestésica mediante el efecto segundo gas. Ahora, debemos recordar que el uso de halogenados, isoflorano, sevoflorano, enflorano, desflorano, van a producir relajación de la musculatura uterina, lo cual para embarazos que no están por nacer es una buena indicación porque así vamos a relajar el útero. Pero por otro lado, si tenemos un parto, el halogenado va a producir inercia uterina. Uso de drogas anestésicas de uso habitual habitualmente están indicadas, pero como la embarazada tiene menos requerimientos de drogas anestésicas, tanto de anestésicos locales en anestesia regional como de anestesia general, va a tener menos requerimientos de fentanil, las embarazadas les duele menos, entre comillas, va a tener, por efecto de las colinesterasas plasmáticas circulantes, el efecto de las drogas, particularmente de la succinilcolina, va a ser más prolongado, por lo tanto los requerimientos de drogas anestésicas son menores a la paciente no embarazada. Debemos evitar la hipo o la hiperventilación, la hipoxemia y la hipotensión para evitar
el malestar fetal, considerar el uso de del monitoreo de las contracciones uterinas y de los latidos cardiofetales, y por cierto debemos realizar siempre profilaxis de trombosis venosa por el alto riesgo que ellas tienen. Espero que les sirva esta presentación, que ha sido un pequeño resumen para tener un buen acercamiento a la cirugía de una paciente embarazada que se va a someter a una cirugía no obstétrica. Cualquier pregunta, estamos a su disposición al momento de nuestra mesa redonda en la tarde.